Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Hoy tenemos un nuevo programa, la verdad es que, bueno, toca grabarlo siempre, pero es verdad que es con una derrota del Elche, además bastante cruel, también, aunque no lo vayamos a tocar bien a fondo porque no tenemos a Alejandro Ruiz, pero lo vamos a nombrar y es el Deportivo que también perdió, la verdad es que vaya semana nos han regalado nuestros equipos del Viñalopó, el Deportivo que lo hacía 2-1 en el Sardinero, la verdad es que con un ambientazo como nos tienen acostumbrados el Racing de Santander, pero el Deportivo que además con una imagen bastante dudosa al final, lo único que al final también se llevó esa derrota por 2-1. Hoy va a ser un programa largo y tendido hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol con esa derrota, como ya comentaba, 3-2, el Elche que se adelantaba 0-2 en el marcador y al final pues los tantos, tanto de La Fuente, Brugué como Dani Gómez hacían que el Levante consiguiera una hazaña, una remontada que nadie esperaba porque habían sido 70 minutos de dominio franjiverde. Para ello tengo a dos tertulianos que la verdad que sé que están totalmente preparados para hablar del Elche Club de Fútbol. Enfrente mía, Manuel Maruenda, bienvenido. Buenos días. Buenos días a ti también, Manuel. También, buenos días a Carlos Manresa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí, mucho, Carlos? Mucho. Ya has echado de menos. Bueno, pues vamos a empezar ya con el debate tenemos mucho, yo creo que de lo que hablar. El partido realmente quería ya empezar a ver cómo lo tildáis vosotros, porque se puede decir que es un partido cruel, se puede decir que es un accidente, se puede decir que al final el Elche, oye, pues no fue capaz de ganar al Levante porque ibas 0-2 y te terminas remontando. Manuel, ¿a ti qué sensación o qué nombre le pondrías a este partido? Es difícil de definir un partido así porque al final, como has dicho tú, haces 70 minutos de dominio y en 20 sufres una desconexión total y es algo que la verdad que no se puede permitir el Elche porque al final ves equipos como el Leganés, si quieres estar en esa posición como el Leganés, que por ejemplo iba perdiendo 1-0 y en 2 minutos apenas remonta y es lo que iba diciendo, que no se puede permitir el hecho esas desconexiones el Elche. Y pues una pena, porque al final eran 3 puntos claves en una jornada que se había puesto muy de cara. Al final creo que te ponías a 3 del tercero y sacabas más colchón, digamos, en esa zona de ascenso directo. Entonces es una pena y hay que... Bueno, lo bueno, las cosas positivas, es verdad que yo creo que la afición es consciente de que al final ha sido algo puntual, porque no he visto desconexión. La última desconexión que recuerdo así del Elche fue contra el Cartagena, porque me ha recordado un poco... No es igual porque fue toda la segunda parte y esto fue en los últimos 20 minutos, pero la última vez que vi esa desconexión fue con el Cartagena y creo que por eso la afición tampoco ha ido a matar a los jugadores. Pero me da la sensación que no quieres darle un nombre porque dices algo puntual. ¿Es accidente? ¿Es crueldad? ¿Qué es este partido? A ver, al final yo creo que todos sabemos que la jugada de Josan, eso es innecesaria realmente, condiciona bastante el partido y ese penalti pues yo pensaba en un momento que quizás a lo mejor con el 1-2 aún así el Elche iba a mantener la calma, pero el Levante se vino arriba y el Elche pues no supo, gestionar bien esos momentos. No sé si a lo mejor había gente que pedía que debería haber salido Carreira antes o Febas también antes. Entonces, no sé si también a lo mejor en parte, a lo mejor Becasé se podría haber movido antes, pero es verdad que estábamos dominando. Me gusta mucho lo que comentan, luego hablaremos de ello, sobre todo pues a lo mejor los cambios, no llegaron tarde, cada uno tiene su valoración, también a lo mejor que el Elche tendría que haber sabido, haber jugado con la faceta de querer parar el partido, de saber que ahora mismo el estadio, la afición, los jugadores estaban en un momento eufórico y iban a ir a por más y al final lo consiguieron y a lo mejor el Elche tendría que haber sido un poco más pícaro. Luego lo comentaremos, Carlos. Yo también quería ir pues prácticamente con la misma pregunta, si lo tildas de crueldad, de accidente, algo puntual o que realmente el Levante pues consiguió ganar el partido al Elche pues por superioridad. Para mí estos partidos me parecen parte del proceso, yo no lo veo nada preocupante, la verdad, son 70 minutos de dominio claro y sí que es cierto que al final se te escapa por varios despistes puntuales, pero como he dicho, es parte del proceso, al final estos son los momentos que hacen a los equipos ganadores. El Elche llevaba 4 partidos seguidos ganando y realmente no creo que sea algo para preocuparse como tal.
O sea, como he dicho, ciertos errores puntuales, pero no creo que haya que darle mucha más vuelta. Ahora ya centrarse en el próximo partido y poco más. Me gusta también lo que comentas, Carlos. A ver, es que además tengo aquí a dos tertulianos que saben bien de lo que hablan, pero me gusta lo que dices porque yo además ayer lo escribía en un artículo que decía, al final el Elche tiene que saber que esto es lo que se puede encontrar hasta el final de temporada. Esto es una maratón, además nunca mejor dicho, pues son 42 jornadas, son 42 kilómetros que el Elche tiene que aguantar esa marcha. Ganas 4 partidos seguidos y claro que hubiéramos querido todo ganar el quinto y es que además lo teníamos en la mano. Teníamos el quinto partido porque era un 0-2, Tete Morente tiene un larguero, además previamente prácticamente al gol de José, al gol de penalti de La Fuente, pero es cierto de que son errores, son circunstancias, son partidos que te puedes encontrar y si estás siguiendo esta línea, estás ahora mismo aún en puestos de ascenso directo, ahora lo comentaremos, es por algo y es porque este equipo lo merece. A mí lo que me preocupaba era que después de un tropiezo así, porque es un tropiezo, es un accidente, es que al final los estaba preguntando, pero yo creo que podemos relacionar todos los conceptos y es uno mismo, pero a mí lo que me preocupaba es que este equipo se iba a enfrentar a otro fuera de casa. Aquí cuando realmente te pasan este tipo de cosas necesitas a tu afición, claro, necesitas el ambiente de tu gente, sobre todo una afición que ahora iremos a lo que ha demostrado, pero estaba demostrando en casa que no pasaba nada, que Sebastián Becasese a lo mejor no estaba consiguiendo los mejores resultados en las primeras jornadas y la gente seguía insistiendo en él y confiaba en él. Y pues después de un tropiezo así, pues cómo no iba a estar la gente. Pues bueno, pues al final estás, ¿no? Es lo que me asustaba, pero ahora ya se me ha quitado porque 3 autobuses a Ferrol, 2.000 kilómetros entre ida y vuelta, cerca de 200 personas, yo no lo digo de aficionado, yo lo digo de locos, Manuel, hay que estar locos. No, eso es un claro ejemplo que la gente se refleja en el equipo, que a pesar de una derrota tan dura por cómo estaba el partido, el Elche, la afición del Elche sabe que su equipo está dando una gran imagen en esta segunda vuelta y que confía un montón en ellos y por eso saben que, porque yo creo que en otra situación, a pesar de haber perdido 3-2, no viajaría nadie, pero la gente ve que el Elche fuera de casa sí que da buena imagen. Vieron esos 70 minutos y la afición sabe que es verdad también que Ferrol es un rival muy duro encima en su casa. Entonces, pues por eso, cuanto más franjiverdes haya apoyando al equipo, más cerca estará la victoria. Del Ferrol hablaremos seguramente el programa del viernes, porque es la previa al próximo partido, jornada número 33, si no recuerdo mal. Yo creo que sí, porque cerrábamos la jornada 32. Yo quería preguntarte ahora, Carlos, en cuanto a lo de Ferrol, seguramente sea el desplazamiento más duro que una afición vaya a hacer en cantidad. Hay que quitar, evidentemente, al Tenerife, pero ellos cuando lo hacen en avión. Claro, y además tienen más facilidades. Pero bueno, yo ya dinero no entro porque al final ha sido el Elche, que no lo he dicho, el que ha sufragado el viaje, el gasto de los autobuses, que no va a ser barato, aunque parezca que el Elche puede pagarlo porque es un club. El Elche realmente es una empresa privada, es que es dinero que a lo mejor no está previsto en unos presupuestos. No creo que se arruine. No se va a arruinar, pero es un gesto que es más siempre de lo que parece, porque es fácil decir que un equipo de fútbol, ¿por qué no le paga esto? O cuando una multa, ¿por qué no se la paga al aficionado? A ver, pero es una empresa privada. Es como lo que tú has dicho, al final las empresas tienen todo presupuestado y no pueden salirse de esos presupuestos. Y no creo que el Elche tuviera en su presupuesto que iba a organizar 3 autobuses para Ferrol, que yo no sé lo que puede costar cada uno. No, a ver, yo puedo pensar 10.000 euros, los 3 más o menos. Yo creo, 10.000 euros no entre tanto. los 3 sí que es posible que estén los 10.000 euros. Entran otros factores como pueden ser dos conductores. 2 conductores por bus, claro. Etcétera. Pero yo lo que quería ir es que la afición pedía un cuarto bus y que lo pagara Vegafibra, es decir, aquí ya vamos a coger patrocinadores, pero bueno, eso es importante. Yo no digo que lo pague, pero es importante, sobre todo la gente, cómo confía en Vegafibra, uno de los patrocinadores de esta temporada, porque lo ha demostrado, ¿no? Y no nos patrocina a nosotros, que estoy haciendo bastante publicidad. Lo gestionaremos, lo gestionaremos. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir con el partido. Ya lo comentaba, Levante 3, Elche 2, los 2 goles de Tete Morente y de Mario Gaspar. Además, el segundo, una jugada que parecía una jugada ensayada porque es un balón al primer palo, 2 balones espectaculares de Puigmal, ya no solo el primero, el segundo, 2 asistencias sumada a la que tiene con Nico Fernández, si no recuerdo mal, en el partido en el Martín Valero contra el Alcorcón. Es decir, Puigmal está demostrando ser un jugador clave y que el Elche lo quería y sabía que estaba lesionado, pero que iba a ser importante. Manuel, ¿a ti qué sensaciones te está dejando el jugador de la Almería que ha venido aquí para brillar? Pues en general que la dirección deportiva del Elche es muy buena, desde que está Bragarnik,
que sinceramente, a pesar de algunos, pues lógicamente, cuando siempre en todos los equipos hay fichajes malos, pero en líneas generales, desde que la gestión de la dirección deportiva de la era de Bragarnik siempre, yo creo que ha sido muy buena. Ha habido descubrimientos como ahora Nico Castro, en su día Boyé, por ejemplo, y jugadores como Puigmal, que no están teniendo minutos en primera y que para la afición del Elche era totalmente desconocido, yo creo. La mayoría era un jugador el que el Elche tenía que aspirar, ¿no? En el mercado, un jugador que está en primera, que no estaba funcionando, que no estaba teniendo minutos, pero que se sabía anteriormente. Este chico sale de canteras increíbles, como puede ser la del Manchester United, y ya no solo esa, la del Español, que estamos hablando de canteras muy importantes, y son jugadores, por ejemplo, el Elche también, que peleaba por Roberto, el delantero del Málaga de primera ref. Son jugadores que tú tienes que ir a los mejores de la categoría de abajo, o los peores, no, pero los que menos minutos están contando. Los descartes de los jugadores de los equipos de primera, sí. Correcto. Sí, Puigmal, la verdad que yo creo que también en parte su rendimiento viene por culpa de BKSS, porque al final es BKSS, yo creo que es un entrenador que sabe sacar el máximo potencial a sus jugadores. Porque hay otros entrenadores pues que tienen, que también la idea de juego me parece buenísima de BKSS, pero bueno, hay entrenadores que quizás pues tienen un mejor juego y pues no sacan tanto a sus jugadores, pero BKSS exprime al máximo el potencial de cada uno, y eso ya se vio cuando en la última época en primera, cuando vino, que un equipo que parecía que no podía rendir la categoría dio la cara contra equipos grandes como Atlético y ha descubierto jugadores como John, por ejemplo. Me quiero quedar con una cosa que dices, Manuel, y preguntársela al sabio de la Premier League, y es lo que decías de que a lo mejor hay otros entrenadores que tácticamente pueden que sean mejores, pero es verdad que BKSS tiene esa faceta de sacarle lo mejor a cada futbolista. Yo quería preguntarte, salvando las distancias, sí. Además una persona que siempre tiene en su boca BKSS, y es Bielsa. Claro. ¿Qué parecido hay? Es decir, porque al final cada uno tiene un recorrido totalmente distinto, pero yo creo que es de esa misma escuela, ¿no? De rendimiento de futbolista, y también técnicamente, tácticamente, Sebastián BKSS tiene cada pizarra que es para dejarse ver. Sí, yo creo que al final son muy parecidos, porque los dos coinciden en una cosa. Los dos están de acuerdo en que no existen las posiciones, sino que existen los roles. O sea, al final un jugador puede ocupar varios roles. Por ejemplo, ¿quién iba a decirle, yo qué sé, a Carlos Clerc, igual, que sería central? O Josan, que sería lateral derecho en una línea de 4, ¿sabes? O, por ejemplo, Mario Gaspar, que iba a acabar de delantero centro o de media punta en fases del juego. Al final eso es algo que... Es el desorden, lo comentaba Calero, claro, es el desorden claro. para hacer un orden. Esa frase se me ha quedado a mí, sí. pero tienes toda la razón. Es decir, aquí, en el Elche, si algo nos ha dejado claro BKSS, es que nadie tiene una posición, lo dijo. No. La única vez que puso a cada futbolista, a lo mejor esto fue un poco un comentario ventajista, pero el único día que puso a cada futbolista en su posición, llegamos a ver a Oscar Plano delantero, que realmente sabemos que nunca lo ha sido, fue contra el Sporting de Gijón, y sabemos todos el partido lo que fue que no y lo que significó. Sí. Es decir, siempre que el Elche ha podido destacar contra el Levante, por ejemplo, ha sido cuando ningún jugador realmente ha tenido una posición atada. Evidentemente, salvando de nuevo las distancias en los centrales, que al final tienes que tener la posición fija. Pero arriba, por ejemplo, Nico Castro, que os quería preguntar ahora, es un futbolista que ha dejado de tener una posición. Antes, incluso más, cuando estaba más arriba, porque jugaba del líder, jugaba realmente del 10, el que se puede mover por toda la línea, pero ahora está jugando en una posición más retrasada y está haciendo que el equipo esté más ordenado. No sé qué te parece a ti, Carlos. Sí, yo creo que al final, con la salida del 11 de Aleix Febas, ha tenido que tomar muchas más responsabilidades en lo que viene siendo la salida del juego y demás, y yo creo que le ha sentado bastante bien. También es cierto que la entrada en el 11 de Mendoza le quita un poquito de responsabilidad lo que viene siendo en el último tercio, y estamos viendo a ese jugador que realmente viene a recibir atrás y reparte el juego como yo creo que todos esperábamos que fuera ese jugador a principio de temporada. Tengo que decir que a mí al principio me dejó un poco frío. Porque decía, este hombre... El rendimiento claro, físico. porque decía, este hombre es un pecho frío, se aguanta 40 minutos y luego no me parecía determinante, pero lleva, no sé, 3 meses, 4 meses. Coincido totalmente, y además te quería preguntar a ti, Manuel, sobre esto, porque BKSS también lo decía en rueda de prensa, que él estaba muy contento, pero siempre recalca lo que ha tenido que pasar el jugador, porque ha habido momentos que a lo mejor ha tenido gripe, que tuvo la expulsión en Albacete, que su rendimiento no está siendo bueno y a lo mejor no entraba en el rodaje, pero cuando ha entrado ha demostrado ser un jugador excepcional. Yo no sé qué valoración
puedes hacer de Nico Castro, porque aunque el Elche haya perdido, nosotros vamos a destacar todo lo positivo que fue prácticamente todo el partido, pero es que Nico Castro volvió a hacer un partido en el que él mismo tenía, yo creo que el reloj, el orden, todo del partido. Es que manejaba él los tiempos, Manuel. A ver, yo creo que Nico es un jugador que ha ido como de menos a más en esta temporada, lógicamente. Jugador generacional. Pues puede, bueno, no lo sé, ver si será generacional o no, pero la verdad que pertenece a una generación muy joven, eso sí que te lo puedo decir, y eso es muy positivo, porque si a apenas 21 añitos creo que tiene, está mostrando... 23. ¿23 tiene? Sí. Pensaba que tenía 21, bueno, pero 23 es aún muy joven. Dos más. Está ahí, pero está ahí, es verdad, y va a estar hasta 2028 el Elche, así que... No, 23 años es aún muy joven. Tienes tiempo para equivocarte en los años, Manuel. Es muy joven aún y mostrar ese nivel que está mostrando en la segunda división española, en la que es yo creo que más competitiva que a lo mejor venía de la Liga Bélgica, ¿no? Si me equivoco, sí, la Liga belga. Genk, de la Liga belga. Mostrar el nivel que está mostrando siendo uno de los mejores mediocentros, pues yo creo que tiene mucho mérito, y sobre todo es eso lo que quiero destacar, que ha sido un jugador que se haya sabido adaptar a lo que Becasese le ha pedido y no se ha frustrado y ha seguido trabajando, y ahora pues es pieza clave del Elche Club de Fútbol. Y contentos que estamos de que sea una pieza clave, porque eso siempre será bueno para el Elche Club de Fútbol. Yo quería ir un poquito con más. En este caso vamos a comentar ya no el error de Josan, el partido. Vuelve a estar muy bien en fases ofensivas, además con los centros, a lo mejor no del todo acertado, pero sí que dando peligro al área, en este caso local, el área del Levante. Pero yo quería preguntarte porque se repite, ¿no? Se repite esa sensación de que hace un muy buen partido, pero tiene un error defensivo claro, que hace que al final el Elche, oye, pues tenga que tener un gol en contra. Quería saber tu opinión y también la de Carlos, que sé que Josan es un jugador que le gusta. Mira, mucho. Aquí sí que he dicho antes que más o menos el partido podía recordarme algo a lo de Cartagena, pero sobre todo con el caso de Josan me recuerda mucho, porque el partido contra Cartagena fue en su banda, donde prácticamente ahí nos hicieron un 8 hablando mal. Y no sé, Josan es un jugador, como dices tú, que en fase ofensiva te ofrece mucho. En defensiva yo creo que también hace partidos normalmente correctos, pero es eso, tiene como ese error que marca al equipo y lo condiciona, y entonces el jugador se sale una vez que tiene ese error, digamos, no es que vuelva con la mentalidad limpia, ¿no? Yo creo que lo veo que se frustra el jugador y no se encuentra de nuevo tras un error, no se recupera del fallo. No, yo puedo llegar a coincidir. A valoración personal, al final Josan es un jugador que te aporta mucho. Lo demostró, por ejemplo, en el partido contra la Sociedad Deportiva Amorebieta, ese tramo final. El Elche necesitaba esa garra, ¿no? Ese futbolista que además lidera un equipo, y Josan esas virtudes las tiene. Pero es verdad que al final, en perfiles más bajos, en perfiles defensivos, en momentos en los que a lo mejor el Elche necesita ser más un guante abajo, más... aguantar el partido, Josan siempre tiene ese error que al final condiciona al equipo. Yo no digo que el partido desencadenara en una derrota por el error de Josan. Yo creo que luego todo es grupal, yo creo que es un problema mental de decir, nos van a remontar y no puedo evitarlo, pero es verdad que hay que destacar el error de Josan en el penalti, porque es un penalti de libro, es un penalti que no hay debate ni para dialogarlo, y al final Josan pues cometió ese error. Más o menos, ¿qué valoración tienes tú también, Carlos? A mí me parece que no hay que ser tampoco demasiado duro con Josan. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el esquema del Elche es súper exigente, y no nos olvidemos que Josan es un extremo que prácticamente ocupa la posición de lateral derecho, o el rol de lateral derecho, y no creo que se le pueda exigir mucho más, de verdad. O sea, yo creo que no se le puede decir... Pero ¿no te da la sensación de que esto es algo que siempre hemos comentado? Es decir, siempre se ha dicho, Josan es un extremo que se ha tenido que reconvertir en lateral, pero yo creo que son ya 4 años, sí, jugando de lateral. Que yo también coincido que no hay que ser duros por lo mismo que dices tú, que al final las transiciones, y casi se lo vuelvo a repetir, es que lo dijo muchas veces en rueda de prensa, de que se arriesga, y cuando se arriesga... Luego tienes que bajar, claro. y la transición es muy exigente, y es lo que dices tú, al final cuando no hay un rol, pues el peligro lo tienen los defensas. Pero, por ejemplo, ¿vosotros pensáis que si Carreira ahora mismo estuviese en forma, Josan estaría jugando, o sería como hace
mes y medio que jugaba 10 minutos por partido? Me parece muy buena pregunta, Manuel. ¿Quieres responderla tú mismo? Porque es verdad, Carreras se ganó el puesto. Ahora mismo no recuerdo, fue con una lesión de Josan, fue con un problema muscular del joven, no, del veterano del Elche Club de Fútbol. Pero es verdad que Carreras le ganó el puesto y demostró en varios partidos ser totalmente válido para esa posición. ¿A ti qué te parece? Ahora mismo, si tienes que decir para Ferrol qué lateral poner y no mirándole este error de Josan en el partido frente al Levante, ¿a quién escogerías? A mí Sergio Carreira me gusta quizás más porque creo que se adapta mejor al equipo en el sentido de que creo que veo más conexión con Nico Castro, por ejemplo, o con los mediocentros en general. Creo que Josan es que también depende del partido que quieras, porque para un partido donde buscan más los espacios, Josan yo lo veo mejor, pero para un partido donde que necesitas más tener el balón, a Sergio Carreira lo pondría. Entonces depende del rival, depende de la situación de partido, pero si me tengo que quedar con uno, a mí me parece más completo Sergio Carreira. Entonces, pero Josan, pues, es verdad que siempre lo que terminamos opinando de casi se nos lo cambia y a lo mejor no juega ni Josan ni Carrera, ¿eh? Eso es un puzzle que nunca vamos a escoger bien la pieza. Bueno, vamos a seguir un poco que ya entramos. ¿Qué posición es el ecuatoriano? Se me ha ido el nombre. Méndez, ¿te refieres? De Méndez, sí. Es el centrocampista, ¿no? El pivote, ¿no? En el Mundial, por ejemplo, que yo creo que es el mayor campeonato que te puedes exhibir, se hizo una exhibición, volviendo a repetir la palabra, de pivote. Y no sé si... Sí, ahora se está sirviendo en el banquillo, lo está dejando bien calentico. Eso iba a decirte, David, no sé si tú sabes algo. Lo dijo el otro día, habla muy bien del nivel de la plantilla y es que ahora mismo está Febas en el banquillo, no sé si hace falta recordarlo, el mejor jugador de la ida de la primera vuelta fue Febas y ahora mismo no está gozando de minutos. Bueno, vamos a seguir, como comentaba, que llegamos ya al tramo final del programa, 10 minutitos restan. Pero yo quería hablar un poco de Mario Gaspar. Mario Gaspar, que renueva, por cierto, completa la renovación automática, un añito más. Él comentaba después en rueda de prensa, dejaba un poco a la gente dudando porque decía que habrá que hablar a final de temporada, pero eso yo tengo claro que se refiere sobre todo a que a lo mejor él quiere renovar con una temporada más, también con una serie de partidos para renovar una vez más. Al final el Elche se guarda este tipo de contratos porque es un jugador ya con años y es un jugador que no le puedes dar más de 2 años porque al final no sabes qué nivel te va a prometer a la temporada siguiente. Mario Gaspar, que yo creo que completaba también un buen partido, marcaba gol, otro gol además de jugada ensayada, como comentaba, pero no sé qué pasó con Mario Gaspar, que a lo mejor hubo que cambiarlo, ¿no?, en los últimos minutos, porque también estaba siendo uno de esos jugadores que a lo mejor hizo que el Elche le marcaran un gol. Empezó a cerrar peor el partido, empezó a entrar en esa fase a lo mejor de saturación. Yo no sé qué sensación te pudo dar, Manuel. A ver, la verdad que Mario Gaspar en la fase ofensiva está siendo un jugador clave. O sea, como dice Carlos, a veces lo vemos de delantero. Pero creo que trabaja mucho, sobre todo porque al final sube y a la vez también luego tiene que bajar, y cuando tiene que bajar lo hace y bien. Pero es verdad que Mario Gaspar, pues sí, quizás en ese tramo final también se vio un poco junto a Josan de los más señalados, pero tampoco, no me parece... No sé, en general es que fue todo el equipo, aunque Mario Gaspar, pues sí, quizás fue la sensación. Eso es lo que os quería preguntar, Manuel, porque al final el Elche encaja 3 goles en apenas 20 minutos, 22, 23 minutos. Además los hace de una forma que parecía que tenía que llegar. No sé que no tiene nada que ver, pero era la sensación que teníamos en el Elche Betis, que al final es un error arbitral y lo sabemos de sobra, pero sabíamos que el gol del Betis iba a llegar, el tercero iba a llegar. No sé si compartir lo mismo, es decir, es la sensación de que el equipo mentalmente tenía claro que no iba a ser capaz de darle la vuelta al partido. A pesar de ello, el Elche tiene una antes del tercero del Levante. La gente estaba achacándoselo a Mourad. Al final es un centro que le llega a las rodillas, que no puede evitar darle como pueda, y se marcha cerquita del palo derecho, pero Mourad no tiene nada que ver con ese remate. Al final sería un tema de agilidad, pero es que veo imposible que cualquier jugador pueda conseguir rematar ese
ese balón, yo no sé si tenéis esa sensación de, a pesar de que el partido está volviéndose en contra, el Elche incluso tuvo una baza para poder llegar a ganar el partido. Es eso que es totalmente diferente a lo que se comentaba al principio de la temporada, que el Elche, oye, pues que tenía un montón de ocasiones, pero no conseguía dar con la tecla, o no tenía esa herramienta para dar con la tecla. No sé si en los últimos partidos, el Elche marca 2 goles ayer, el domingo, 3 contra el Corcón, 3 contra el Albacete. 3 contra el Albacete, es decir, es verdad que ahora en estos últimos ha encajado goles él mismo y eso está evitando que el Elche gane el partido, pero no es esa sensación de que ahora sí que es un equipo goleador, que tiene muchas más ocasiones, pero sí que está goleando más, Manuel. Sí, el Elche ahora, estos últimos 4 partidos, yo creo que tiene más gol, genera también más ocasiones. Y pues lo que decías tú de que a pesar de haber encajado 2 goles con el empate a 2, el Elche, no sé, dentro de que cabe de cómo estaba ya el equipo con el 2-2, también buscaba ese de nuevo ponerse arriba de nuevo y pues sí, yo creo que al final el Elche pagó muy caro 10-15 minutos malos, de verdad, y lo pagó en otro partido, pues quizás no te marcan ningún gol, o te marcan un gol y ya está, pero es eso, al final pues se juntó todo lo malo que le podía pasar al Elche, y pues al final nos remontaron con ese gol también, un poco de pues también suerte en parte el Levante, ¿no? Ese 3-2 que rebota y pues acaba adentro. Entonces es eso, al final no hay que echarse las manos a la cabeza, porque al final, lo que digo, el Elche tuvo mucha mala suerte, además de desconectarse un poco del partido. Pues yo coincido realmente también contigo en ese caso, Manuel. Yo quería también ir ahora, para ir terminando, para ir cerrando el programa, con un nombre propio y ya irnos a los siguientes partidos, en este caso de Mendoza. Mendoza que no iba convocado, por cierto, con la selección, que se hubiera perdido este partido si hubiera sido convocado. Yo eso tampoco lo entiendo, que después de ser importante con la sub-19, bueno, pues al final no ha ido convocado tampoco con la sub-19, podía estar ahí la incógnita de la sub-21, al final hay una serie de futbolistas que a lo mejor pueden ir por delante, sería valoración en este caso de Denia, el entrenador de la sub-21, pero Mendoza, que volvía a hacer un gran primer tiempo, en este caso se iba sustituido al descanso, a lo mejor por una razón técnica, sobre todo yo creo que lo que comentábamos detrás de cámara, bajo cámaras, sí, Carlos, de que a lo mejor Mendoza hizo un partido en el que tenía una posición muy holgada y que podía llegar a encadenar muchos más disparos frontales y que no estaba consiguiendo conectar con la portería. En cambio, con el cambio en la sustitución con Bermejo, a lo mejor es un futbolista que, por cierto, otros buenos minutos de Bermejo, pero es un futbolista que te puede aportar a lo mejor un disparo más veterano, por así decirlo. Sí, es un jugador que igual te puede aportar un poquito más de pegada. Tampoco es aquí ahora un jugador que te vaya a meter 15 goles por temporada. Es que me encanta porque dices unos comentarios totalmente técnicos, pero los acabas diciendo, le acabas dando un palito a cada jugador. Hombre, no, es que a mí tampoco me encanta Bermejo, tengo que decir que sí. Pero ¿no te parece un buen número 12? Es decir, a lo mejor el jugador que más minutos se merece después en cuanto a ver, realmente en todos los partidos que ha entrado ¿ha aportado algo diferencial? Yo... Puede ser, algo puede ser, pregunto. A mí me da la sensación que es un jugador con un recorrido muy bueno. Es decir, no digo en cada partido, es decir, que te da ese pulmón que a lo mejor te permite, que puede tener la bola él solo y poder aguantarte las líneas, poder permitir al equipo que suba, que baje, que aguante la posición, y es ese zurdo que a mí me gusta tener en mi equipo. Y me gusta además que sea ese número 12, yo entiendo que a él le gustaría jugar de partida, seguramente, yo creo que como cualquier futbolista profesional, pero me parece que Bermejo está aportando esa determinación que necesitaba el Elche. Pero yo esperaba que ese jugador en el Elche fuera Manu Nieto. No, al final es otro debate abierto que también es interesante, porque es verdad que Manu Nieto no está jugando, por eso tampoco está siendo ni importante. Entonces... Incluso yo creo que el Elche contaba con que Manu Nieto fuera ese jugador número 12 y al final se han encontrado con Bermejo, que es como un parche, ¿no?, que trajeron el último día de mercado y al final está siendo muy importante. Bueno, yo ahí puedo llegar a coincidir contigo. Al final, Manu Nieto tenía que aportarte lo que te aportaba Óscar Plano, porque venía... Sí, un segundo punta. Venía como segundo punta, y además muy interesante los esquemas de BKSS, siempre segunda punta. Sí. Y al final, segundo punta, yo creo que en este tramo de temporada, menos ahora que está más retrasado, estaba siendo Nico Castro, que es el que por lo menos te estaba aportando esa faceta goleadora. Vamos a ir cerrando ya el programa. El Elche, que viaja a Ferrol con cerca de 200 aficionados
los que se van a recorrer esos 2.000 kilómetros, y después lo hará aquí en el Martínez Valero viernes 5 de abril a partir de las 8:30 frente al Oviedo, un partidazo digno de primera división, porque son dos equipos que están aspirando a ello, y también tendremos ya partidos en Zaragoza y aquí Gijón y Español. La verdad es que viene un calendario complicado, pero es verdad que el Elche lo hace en un momento en el que por lo menos, si tenemos que contar esta última derrota por juego, está siendo el Celso. Vamos a cerrar, daros las gracias a los dos, Manuel, Carlos, por este programa, y nada, recordar que nos podéis escuchar siempre en la radio UMH.